Nuevamente agradecemos al Señor, como lo hacemos todos los días, esta maravillosa oportunidad que nos da, este nuevo día para compartir su palabra, para tener este acercamiento a través de estos medios como Iglesia de Cristo, que en medio de esta situación que estamos viviendo, situación que nunca nos imaginamos que fuésemos a vivir, pero que Dios, a quien no le sorprende nada, ya sabía y nos había preparado, sin nosotros saberlo, para que siguiésemos siendo su iglesia en casa, su iglesia a través de los medios, su iglesia que unidos en el Espíritu seguimos orando y clamando a nuestro Padre Celestial para que primeramente todas aquellas personas que están siendo afectadas por esta pandemia reciban ese toque de sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la esperanza y la paz que produce el conocimiento de nuestro Padre Celestial en nuestro corazón sea cada vez más en aquellos que viven desesperados, angustiados, temerosos por todo lo que se está viviendo. Asimismo, que aquellos que han sufrido la pérdida de seres queridos, de amigos, de conocidos, encuentren en la palabra de Dios y en el amor del Padre ese consuelo, ese abrazo, esa resignación de saber que estamos en sus manos y que el conocimiento de su voluntad sea en vuestras vidas. Oramos para que pronto podamos estar nuevamente reunidos como lo hemos venido haciendo durante tantos años y que extrañamos el compartir, el estar en comunión unos con otros, alabando y adorando a nuestro Padre Celestial, recibiendo su palabra y edificándonos a través de todo lo que el Señor, por medio de la iglesia, ha establecido para seguir edificando a su iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos nuestro clamor, nuestra oración a nuestro Padre Celestial. Asimismo le pedimos que la obra maravillosa del Espíritu Santo sea en nuestro corazón, revelando su palabra, dándonos espíritu de sabiduría, de entendimiento, para que su palabra se haga viva en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es la segunda parte de esta serie acerca de la fe. El domingo anterior hicimos una pregunta, la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos cuando iban en la barca. ¿Dónde está tu fe? Y hoy la pregunta es, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Estamos hablando quizá de una dimensión de fe. El pasaje anterior, Lucas, recuerdan, capítulo 8, versículo 25, pero hoy vamos a leer este mismo pasaje, el final de este mismo pasaje, pero en el Evangelio de Mateo. Lucas describe cómo el Señor les preguntó, ¿dónde está tu fe? Y Mateo incluye otra frase del Señor en este mismo pasaje. Este pasaje cuando van en la barca, este pasaje cuando se levanta la tempestad, las olas empiezan a anegar la barca y los discípulos atemorizados, pensando que ha llegado el momento, que van a zozobrar, que se van a hundir, despiertan al Señor. Le despiertan, maestro, maestro, nos hundimos. Y el Señor habló al viento y lo calmó, habló al mar y se calmó. Les preguntó, ¿dónde está su fe? Les dijo, Mateo 8:26, hombres
de poca fe. Hombres de poca fe. Y esta definición se la dio en varias ocasiones y llama la atención que siempre fue a sus discípulos. No fue la única vez en que el Señor les llamó hombres de poca fe. Pero hoy vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, dos dimensiones, vamos a llamarle así, que observamos en los evangelios, ¿sí?, en estos encuentros que tiene el Señor con diferentes personas. Así es de que Mateo 6:30, en Mateo 6:30 vamos a leer otro pasaje, como les digo que en varias ocasiones el Señor les llamó hombres de poca fe. Mateo 6:30 dice así: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí estamos viendo un tema relacionado con la provisión. O sea, Dios a la hierba del campo, dice el Señor, ¿sí?, la viste de bellos colores, como vemos que es la hierba, y les dice, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿La provisión para vosotros no será mayor? Mateo 14:31 dice así: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje tiene que ver cuando Pedro fue llamado por el Señor. Pedro estaba en la barca y el Señor venía caminando sobre las aguas, y asustados pensaron que era un fantasma, era una aparición, y el Señor les dijo, no teman, soy yo. Y llamó a Pedro hacia él. Y cuando Pedro iba llegando en un momento dado, vio lo que estaba, dudó y empezó a hundirse. Y bueno, el Señor lo tuvo que rescatar. Y ahí en ese momento, ante lo sobrenatural, porque caminar sobre las aguas es algo sobrenatural, y ante este evento el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero decirles que hoy en día hay muchos que dudan de la provisión de Dios, que en estos momentos de angustia para muchos difíciles, porque la economía a nivel mundial ha colapsado, porque se han perdido, como lo vengo diciendo, cientos de miles de empleos, como miles de empresas han tenido que cerrar sus puertas, donde muchos no pueden salir a lo que normalmente, habitualmente hacían para trabajar y poder llevar el suministro necesario a sus hogares. Muchos están temerosos, angustiados, desesperados por esta situación. Y aquí es donde hablamos de, primeramente, la provisión de Dios. Que si Él viste a la hierba como la viste, ¿cuánto más no hará por nosotros? Así de que no debemos de dudar. Ante lo sobrenatural, hay muchos que dudan de lo sobrenatural de Dios. Así como dudó Pedro en el momento en que aún cuando había ya recorrido un tramo, no sabemos exactamente cuántos metros caminó sobre las aguas, pero sabemos bien que es algo completamente sobrenatural. Y en el momento en que dudó, Pedro empezó a descender.
Y hay muchas cosas que son sobrenaturales que suceden en nuestra vida y que muchas veces ni cuenta nos damos que están pasando. Muchas veces nos enfrentamos y vemos situaciones sobrenaturales y algunos dudan. Y precisamente cuando viene la duda es cuando viene la caída, como le sucedió a Pedro. ¿Por qué? Por tener poca fe. Mateo 16:8 dice así: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? En un momento donde había que alimentar, dar alimentos, y no había la provisión, y el Señor les dijo: pero ¿por qué pensáis dentro de vosotros ustedes que no hay o que no tenéis pan? Aquí está hablando del alimento y le llamó hombre de poca fe. Así de que en estos momentos de gran dificultad para conseguir alimentos, en muchos casos, no dudes si eres un hijo de Dios, no dudes si le has entregado la vida a Cristo, no dudes de la palabra que Dios ha establecido sobre tu vida. No seas hombre de poca fe, sigue creyendo en la provisión de nuestro Padre Celestial. Hay varios eventos, pero el último quiero compartirles Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y aquí está hablando acerca de la autoridad espiritual, en un evento donde los discípulos del Señor no pudieron sanar, no pudieron, ante una situación que ellos consideraban que era sobrenatural, no pudieron sanar, no pudieron responder a aquel llamado de aquel padre angustiado por lo que pasaba con su ser amado, y llevándoselo al Señor, el Señor dio la palabra, quedó sano. Era una persona afectada por espíritus, le llama lunático en la palabra. Y el Señor les dijo: ustedes no pudieron hacerlo por su poca fe. La autoridad espiritual para reprender aquel espíritu que tenía afectado a esta persona. Dudaron ellos. Así de que el Señor se los dijo claramente: si tuvieseis fe como un grano de mostaza. Y quiero decirte algo, sabemos que el grano de mostaza es pequeñísimo, pero no es el hecho del tamaño o de la dimensión a lo que el Señor se está refiriendo, sino a lo que genera un grano de mostaza. Un grano de mostaza, cuando es puesto en la tierra, germina, crece, madura, da a luz un árbol que da refugio a miles de aves, que crece en gran manera, una pequeña semilla. Y el Señor lo que les está diciendo: si su fe fuese como un grano de mostaza, que tiene esa capacidad de que por ser muy pequeña, empieza muy pequeña, pero en la medida en que va madurando, da a luz a este árbol enorme.
si nuestra fe es así, porque cuando empieza nuestra fe, cuando nacemos de nuevo, empezamos a conocer la fe, empezamos a recibir la palabra, empezamos a recibir el alimento, la leche materna no adulterada que la misma palabra nos muestra. Y en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos avanzando, en la medida que vamos madurando, cada vez más vamos recibiendo el conocimiento de la palabra de Dios, y esto nos va llevando a una madurez. Así de que esto es lo que el Señor les dice a ellos. Si ustedes tuviesen una fe que siguiese creciendo, que siguiese madurando, ustedes habrían sabido que yo les he dado la autoridad para echar fuera esos espíritus. Quiero aprovechar este momento para decirles que el siguiente versículo de este pasaje ha causado mucha controversia, ya que fue añadido posteriormente. Este versículo 21 del capítulo 17 del Evangelio de Mateo no se encuentra en los escritos más antiguos, en los originales, que sean las porciones que se han logrado rescatar o encontrar. Este versículo 21 fue añadido posteriormente y va en contra precisamente de los mismos principios de la palabra, ya que este versículo 21 dice que este género sale con oración y con ayuno. Y no es esto lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que estos espíritus obedecen a la autoridad primeramente de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado esa autoridad para reprender a estos espíritus. No necesitas, porque no vas a saber en qué momento, ir y meterte en ayuno y estar orando para salir y ver dónde vas a encontrar una persona que el Espíritu Santo ponga delante de ti para ser liberado de un espíritu así. Así de que esta es una aclaración, porque en muchas personas ha causado controversia, pero quiero que sepas que en las versiones más antiguas y en los pergaminos y en las porciones originales del Evangelio no se encuentra este versículo 21. Bien, estamos hablando de autoridad espiritual, les llamó hombres de poca fe. Hemos hablado del alimento, les llamó hombres de poca fe. Hemos hablado de lo sobrenatural y les llamó a sus discípulos hombres de poca fe. Hemos hablado de la provisión y el Señor les llamó hombres de poca fe. Y por último, hablando de las necesidades básicas, en Lucas capítulo 12, versículo 28 dice: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Nuevamente, al igual que al principio, estamos hablando de necesidades básicas. Pues bien, todo esto fue a sus discípulos. Pero ahora vamos a ver otros encuentros que el Señor tuvo con otras personas. Y lo primero, vamos a recordar a una mujer que se atrevió a romper con las normas religiosas que en ese tiempo imperaban, ¿sí? Se atrevió a tocar el manto de Jesús. Ella era una mujer enferma y según la religiosidad en los judíos era una mujer que era sucia, que no podía tocar a un maestro, a un hombre. Y en el caso del Señor, que era considerado un rabí, un maestro. Pero ella, y lo leemos en la palabra, ¿sí? Ella se acercó. Ella en su corazón empezó a albergar y a tener la convicción de que si tan solo ella tocaba el manto del Señor, ella sería sanada. Así de que logró luchar contra la multitud que iba a un lado del Señor, logró introducirse entre esa gente y
extendió su mano para tocar el manto del Señor. Leemos en Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En una multitud, donde el Señor va avanzando rodeado de cantidad de personas, esta mujer probablemente llegó por la parte de atrás, de un lado, no sabemos. Ella solamente se metió y estiró, tendió su mano y tocó el manto, pero en su corazón ella tenía esa convicción, en su corazón tenía ella esa seguridad de que si ella lograba tocar el manto del Señor, ella sería sanada. Y el Señor supo, el Señor pudo sentir esa fe que le tocaba. Por eso Él volteó y sin conocerla, sin saber, sin absolutamente nada, le dijo a esta mujer: ten ánimo, tu fe te ha salvado. ¡Wow! ¡Qué nivel de fe! ¡Qué dimensión de fe! ¡Qué convicción había en el corazón de esta mujer! Sabemos que posteriormente, y así lo leemos precisamente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 56, que dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. La fe que había en ellos, la fe que estaba en su corazón, la convicción, y ellos sabían que era un maestro, que era un hombre que tenía una palabra de autoridad, que era un hombre que estaba haciendo milagros. Ellos no sabían que era Jesús el Hijo de Dios. Ellos no sabían que era Jesús el Mesías. No lo sabían, no tenían la revelación del Espíritu Santo en su corazón. Ellos solamente tenían la convicción de que si ellos tocaban el manto de aquel hombre al que le decían maestro, si ellos tocaban el manto de aquel hombre en el que se hablaba y recorrían las noticias de que estaba haciendo milagros, ellos tenían esa convicción, y esa convicción les llevaba a acercarse, a extender su mano, y la palabra de Dios nos dice que aquellos que le tocaban eran sanados. Tenemos otro caso, el caso de un centurión romano. Un centurión romano que apeló a la autoridad y reconoció que Jesús era un hombre de autoridad, porque se había enterado que la enfermedad le obedecía, porque cuando Jesús daba una palabra sobre los enfermos eran sanados. Él sabía que los demonios le obedecían. Él sabía que Jesús tenía autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus. Había escuchado y sabía que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, así como lo vimos en los pasajes anteriores, cuando calmó el viento, calmó al mar. Así es de que este centurión le pidió que por esa autoridad él diera esa palabra de sanidad sobre su siervo que estaba enfermo. Y le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, no soy digno de que vayas a ella. Y era un centurión romano. No estoy hablando de un judío que conocía las escrituras o que no. Estoy hablando de un gentil, un romano que había sido formado y educado bajo la cultura y la religión que imperaba en Roma, pero que reconoció la autoridad de Jesús. Y él le dijo: no hace falta que vayas, tú eres un hombre de autoridad, da esa palabra. Dice: yo soy hombre de autoridad, y yo le digo a mis siervos, les digo a los que están bajo mi autoridad, ve y haz, y ellos van y hacen. Por lo tanto, tú, dile esa palabra
sobre mi siervo. Mateo capítulo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Fíjense, venimos de los hombres de poca fe, sus discípulos. Sus discípulos. En la barca, Pedro sobre el mar, la alimentación, que no había alimentos para las multitudes, en fin, a sus discípulos. Pero luego encontramos a esta mujer que toca el manto del Señor, que se atreve a tocar el manto, y el Señor le dice: por tu fe eres sana. Y aquellos que iban al camino sabiendo que si tocaban el manto del Señor serían sanados, y eran sanados. Y ahora tenemos a un centurión romano que reconoce la autoridad de Jesús, y Jesús se maravilla y dice: es que ni en Israel he encontrado a alguien que tenga tanta convicción de los principios, de la autoridad. El centurión no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. El centurión no sabía que Jesús era el Mesías. No lo sabían los judíos que estaban esperando el Mesías y a su pueblo, a los que él vino. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, 10, 11, 12, leemos: a los suyos vino, a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le conocieron, a los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son por voluntad de carne, voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Pues bien, Jesús mismo se maravilló. Qué maravilloso sería que el día de hoy, en estos tiempos tan difíciles, Jesús se maraville de su iglesia. Que podamos ser como este centurión, que podamos ser como esta mujer que tocó el manto, que podamos nosotros, ahora que sabemos que Él es el Hijo de Dios, ahora que tenemos su palabra en nuestro corazón y que su palabra hace que nuestra fe crezca y madure, ahora que sabemos que todas las promesas que nuestro Padre Celestial desde el principio de los tiempos ha establecido sobre nosotros son en el sí y en el amén. Ahora que tenemos nosotros la revelación del Espíritu Santo, el cual mora y habita en nuestro corazón. Que ante las situaciones que estamos viviendo, podamos nosotros reaccionar, podamos nosotros actuar, podamos nosotros clamar y hablar con el Señor como lo han hecho estos hombres y estas mujeres que el Señor mismo reconoció su fe. Que nos atrevamos a extender nuestra mano para tocar el manto del Señor. Que tomemos su palabra como una palabra de autoridad para nuestra vida, sus promesas en nosotros. Que su palabra hecha viva en nosotros, en nuestro corazón, la tomemos para afianzarnos en ella, para caminar en ella. Los decretos que Dios ha establecido. Les decía la semana pasada que cuando nosotros pedimos socorro ante las situaciones difíciles, ¿a dónde levantamos nuestros ojos? ¿A dónde debemos nosotros de levantar nuestros ojos para pedir socorro? Salmo 121, lo leímos, ¿sí? Mi socorro viene de mi Padre Celestial.
Ese es mi socorro, esa palabra está allí. Entonces cuando yo tengo esta palabra viva en mi corazón, mi palabra es, mi fe está anclada, está cimentada, está creciendo allí. Yo tomo esa palabra y vivo conforme a esa palabra. Yo recuerdo cuando fui diagnosticado de cáncer, hace algunos años. Lo primero que vino a mí fue una palabra que Dios me había dado y que estaba allí en mi corazón. Una palabra que se quedó como una bandera en mi vida. Una promesa que Él me dio, nos dio a mi esposa y a mí cuando venimos a esta tierra. Cuando nos dijo, yo les llevo de la mano, no teman. Una palabra que estaba allí en nuestro corazón. Una palabra profética que el Señor me dio antes de saber que existiese en mí esa enfermedad, donde por medio de un profeta me dijo el Señor, tu enfermedad no es de muerte. Una palabra que estaba allí anclada en mi corazón, que leí allí en el Salmo 31, 5, 15, que dice que mis tiempos están en su mano. Y toda esa fe, esa palabra está allí en mi corazón, estaba anclada, está en mi corazón como un depósito de fe. Y cuando vino el diagnóstico de cáncer, inmediatamente vino a mí esa palabra, vino a mí esas declaraciones. Y sobre esa palabra y sobre esas declaraciones hechas en mi vida, seguí avanzando hasta el día de hoy, dándole a Él toda la gloria por el milagro, la sanidad que operó en mi vida. Tienes que vivir la fe que crece en tu corazón. Por eso, el día de hoy, la pregunta es la misma pregunta que a diario el Señor nos está haciendo. ¿Cómo es tu fe? ¿Como aquellos que fueron catalogados como hombres de poca fe? ¿O como la de aquella mujer que rompió las normas religiosas, las estructuras, las leyes, el señalamiento de los hombres y todo, y se atrevió, luchó y avanzó y extendió su mano para tocar el manto? O como aquel centurión que reconoció la autoridad de Jesús y que apeló a esa autoridad y le dijo, tú eres un hombre de autoridad. Nosotros sabemos que no hay nadie que tenga mayor autoridad que nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, que Él tiene la más grande preeminencia sobre todas las cosas, que no existe nada creado, ni visible ni invisible, que no hay ni principados ni potestades, no hay nada creado que tenga una mayor autoridad que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Y Él nos ha dado palabra de vida. Él nos ha dado promesas. Él nos ha dado bendiciones. Él es nuestro escudo. En Él estamos protegidos. En Él estamos cubiertos. Él nos ha dado propósito. En Él tenemos eternidad. ¿Cómo es tu fe? Pero en todo es primordial y es necesario que la palabra de Dios esté en tu corazón. Aquel que no tiene palabra de Dios revelada será siempre un hombre, una mujer de poca fe. Porque no habrá crecido su fe, no habrá madurado su fe, porque la fe crece, la fe madura, se fortalece por el conocimiento, por la revelación de la palabra. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en nuestro tercer tema de esta serie acerca
de la fe. Ese tercer tema que vamos a ver el próximo domingo tiene que ver precisamente con el ser fortalecidos y renovados por la fe. Pero por hoy terminaremos recordando los principios establecidos en la palabra de Dios para que nuestra fe, al crecer, al madurar, nos lleve al cumplimiento de nuestro propósito. ¿Cómo es tu fe? Ya no es dónde está tu fe. Ya la pregunta no es en quién está tu fe, sino cómo es tu fe. ¿Quieres que tu fe sea una fe firme, una fe madura, una fe que te mantenga firme, una fe que te ayude a vencer las dificultades y las situaciones que estamos atravesando, una fe que te mantenga con gozo y paz por conocer las promesas y las bendiciones de nuestro Padre Celestial, una fe que produzca una sonrisa de alegría y una explosión de agradecimiento a Dios al saber que somos sus hijos, que Él nos ha adoptado, que nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, que no se pierda. Ese es el amor tan grande de nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros. Y cuando esta palabra se revela en nuestro corazón, nos llena de paz y de gozo. El saber que estamos en sus manos, que Él nunca duerme, que Él está como sombra a nuestro lado, que cuando extendemos nuestra mano derecha o nuestra mano izquierda, Él está allí para cuidarnos, para ayudarnos. Que Él es el que guarda nuestra salida y nuestro entrar. Que Cristo Jesús en la cruz del Calvario llevó sobre sus llagas nuestras enfermedades. Que allí en esa cruz Él clavó toda acta que nos era contraria a nosotros, como está establecido en el libro de Colosenses. Que nos ha perdonado nuestro pecado, nos ha redimido. Por eso, el día de hoy te invito a que levantes tus ojos y veas a Jesús en la cruz, si aún no lo has hecho. Si aún no le has entregado tu vida, allí está Él, con sus brazos extendidos esperándote. Ha derramado su sangre preciosa para pagar por tu pecado, para redimirte. Allí está, para llevar sobre sus hombros. Él ha llevado ya sobre sus hombros nuestro pecado. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo. Tienes que arrepentirte de tu pecado y decirle: Señor, yo te acepto. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco y sé que en nadie más hay salvación sino en ti. Invítalo a entrar en tu corazón. Invítalo a que tome el control de tu vida. Y ese milagro, el milagro del nuevo nacimiento, será en ti. Se abrirán tus ojos, tu espíritu será vivificado por la presencia maravillosa del Espíritu Santo y empezarás a ver la luz que está en Él, porque Él es la luz. Y su palabra empezará a venir a ti como un alimento que irá fortaleciendo tu fe. Y entonces tu fe será como una semilla de mostaza que empezará a crecer, que empezará a madurar, que empezará a fortalecerse y que dará a luz ese árbol frondoso. Así será tu fe, una fe robusta, una fe que cubra, una fe que dé cabida a toda aquella de tus necesidades y todas las respuestas que tengas ante lo que la vida te presente. Pero lo más importante de todo
tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y si tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador el día de hoy, a partir de este momento tendrás la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra ha venido a nosotros como ese alimento que día a día necesitamos de ti. Recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijeron que les enseñase a orar, entre varias cosas les dijo a sus discípulos: pídanle al Padre el alimento, el pan de cada día. Y muchos se enfocan únicamente en el alimento material, en el alimento que fortalece el cuerpo. Pero hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos que más importante aún para nosotros es el alimento que fortalece nuestro espíritu. El alimento, Señor, que nos lleva a una renovación, a madurar, a mantenernos firmes, anclados sobre la roca. El alimento, Señor, que produce en nosotros esa fe que nos llena de gozo, de paz y de seguridad. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, por haber entregado tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestro corazón y guiarnos a la verdad. Un solo Dios en tres personas distintas. Maravilloso misterio que se ha manifestado en nuestro corazón. Que el Señor derrame bendiciones en abundancia en sus vidas y que el espíritu de sabiduría y revelación sea sobre todos vosotros. Amén.